la NOM 037, que tiene que ver con el home office en México, o mejor dicho, el trabajo en casa. Como usted bien sabe, a partir de todo este asunto de la pandemia, de este terribles 3 años que que vivimos mucha gente en el mundo, pues muchos tuvimos que recurrir y aprender a trabajar en el home office, ¿no? ¿Qué significa? Bueno, pues trabajar desde casa y de esta manera, pues uno cumplir con sus responsabilidades, pues evidentemente también para no perder la chamba. Ya es una ley. Ha funcionado tan bien, o sobre todo muchos han recurrido a esto, que hoy ya es una ley. ¿De qué se trata? Yo le quiero agradecer el día de hoy a la contadora Virginia Ríos Hernández. Ella es integrante de la Comisión Técnica de Investigación Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México. Muchas gracias, como siempre, contadora, y sobre todo para tratar de entender y que nuestros amigas que nos están escuchando sepan. El home office, literal, después de la pandemia, llegó para quedarse. ¿Qué opinión le merece? Gracias y bienvenida. Muchas gracias por la invitación, Miguel. Como siempre, es un gusto estar con ustedes. Y bueno, pues sí, efectivamente, el teletrabajo, cuya modificación en la Ley Federal del Trabajo se hizo en el Diario Oficial el 11 de enero del 2021, pues entró, como bien lo dice, para quedarse. Y pues ya modificada la ley, había que regular la seguridad de los trabajadores que están contratados bajo esta modalidad, la modalidad de teletrabajo. No todos los que están trabajando en casa están en esa modalidad. Para tener esa modalidad tienen que cumplir ciertos requisitos. Más del 40% del tiempo en casa se considera teletrabajo. Pero además, que hayan firmado un contrato mediante el cual se les contrata bajo este nuevo esquema. Si todavía hay quienes están en su casa después de la pandemia por alguna circunstancia, pero no han firmado una adenda al contrato o un contrato nuevo bajo esa modalidad, entonces no es teletrabajo. Esta nueva forma de contratación da como resultado que el trabajador y el patrón se ponen de acuerdo para que el trabajador haga sus labores en su domicilio de preferencia o en algún otro lugar designado por él, pero aceptado por el patrón. A veces en la casa del trabajador no hay una buena señal de internet, o bien hay mucha gente, están sus bebés, etcétera, y entonces se va a trabajar tal vez a la casa de la mamá que está cerca y que además ahí tiene libertad para trabajar cómodamente y de manera adecuada. Este domicilio lo puede elegir el trabajador para que sea su centro de actividades. Aquí hay dos partes que sobre todo surgen, hay varias dudas. Vamos con la parte del trabajador. ¿Cuándo se tiene derecho y cuál es la obligación para quienes en determinado momento estén aplicando el home office? Sí, bueno, se tiene derecho, derecho y obligación en el momento que el patrón lo contrata como tal. O sea, aquellos trabajadores que ya venían contratados desde años anteriores, vamos a pensar desde antes del 11 de enero del 2021, y venían contratados bajo la modalidad de trabajo por tiempo indeterminado, pues ellos, aun cuando estuvieron en sus casas, aun cuando estuvieron trabajando en sus domicilios, no están contratados bajo la modalidad de teletrabajo. Para ello tiene que ser, como dice la ley, por escrito, indicándose en el contrato de trabajo que están bajo esa modalidad. Muy bien. Y al estar bajo esa modalidad, algunos patrones sí hicieron ya los cambios, desde 2021 empezaron a hacer sus cambios, sus adiciones a sus contratos, o bien cancelaron los anteriores e hicieron unos nuevos, y ahí se indica que están contratados bajo la modalidad de teletrabajo. Ya contratados bajo esta modalidad, hay obligaciones que cumplir tanto por el trabajador como por el patrón. Entre las obligaciones más importantes que tiene que cumplir el patrón es que tiene que asumir los gastos de la instalación de los equipos, el proporcionar los equipos para trabajar dentro de su domicilio y el darles mantenimiento. Es decir, el patrón debe proporcionar normalmente equipo de cómputo, tal vez impresora, tal vez un no break, vamos a suponer que una silla ergonómica, para que el trabajador pueda trabajar de una manera adecuada sin peligrar su salud. Precisamente de eso se trata la norma oficial mexicana 037, que las condiciones de trabajo sean adecuadas para que el trabajador no sufra riesgos al momento de ejecutar su trabajo de esta manera.
Y una obligación también, contadora, no sé si usted coincide, porque de pronto cuando trabajamos en casa decimos, pues lo puedo hacer en cualquier momento. Seguramente deberá tener un horario o tendrá condiciones que en determinado momento va a, pues, a interponer o, perdón, impondrá el empleador. Así es, deberá establecerse en el contrato claramente su jornada de trabajo, sus tiempos de reposo en su caso, el derecho, que es muy importante, a la desconexión digital, que esto es algo fundamental. El trabajador tiene que cubrir sus horas contratadas. No pueden estarle hablando a deshoras o en días inhábiles o en días Ese es otro festivos punto. para que se pueda él conectar, o que necesitan urgentemente un dato y se lo tiene que enviar. Definitivamente no. Tiene que establecerse ese derecho que tiene el trabajador a su privacidad, a su desconexión, y además incluso señala la ley que tiene el patrón obligación de proporcionarle un pago proporcional al Internet y al uso de energía eléctrica. El patrón va a definir de cuánto va a ser este pago, y lo que a veces estamos recomendando es que ese pago sea diseñado o establecido en UMAS, unidades de medida y actualización, porque así cuando se va actualizando la UMA, pues se actualiza también el importe que el patrón le paga al trabajador como esa ayuda para consumo eléctrico y para Internet. Y aquí hay una parte muy importante para concluir. Muchas gracias, contadora. Es si alguien está en esa modalidad, a revisar contrato. Y si va a continuar trabajando en esa modalidad, literal, tenemos que firmar un nuevo contrato para que esté garantizado todas estas prestaciones, bueno, derechos y obligaciones. Así es, así es. También es muy importante que el trabajador se concientice de que el equipo sigue siendo de la empresa, el equipo sigue siendo del patrón, que el que se lo pongan en su casa es para que haga su trabajo, no para que también se lo preste a sus hijos o a sus familiares, y que además ahí hay información muy importante, que es información de la empresa en la que trabaja, que es de clientes para los que él trabaja, y que entonces no puede descuidar esa información y tiene que conservar lo mejor dichos elementos. Sí, y hay muchas polémicas. Hay empleadores que dicen, eso no me beneficia. Hay otros que dicen, sí me beneficia porque recorto gastos, y en relación a los trabajadores es lo mismo. Pero creo que es una buena opción porque eso incluso permite que se abra el campo de trabajo. Hoy quien vive en México puede trabajar para una empresa finlandesa, alemana, lo que fuera, porque hoy el home office es lo que nos permite. Pues insisto, de las cosas positivas que nos dejó esta pandemia, yo creo, en un punto de vista muy personal, que el home office es una de esas ventajas. Así es. Y claro, ya quien nos contrate, pues habrá que tener mucho cuidado, como bien lo señalaron ustedes, Cierto. porque bueno, si nos contrata una empresa extranjera, evidentemente hay que ver dónde está ubicada para ver qué legislación nos aplica. Pero, igual, si nos contrata una empresa mexicana, pero vamos a trabajar desde Hawái, bueno, pues entonces vamos a ver que también tenemos que, al contratarse por una empresa mexicana, tiene que cumplir obligaciones en México esa empresa. Así es. Bueno, contadora Virginia Ríos Hernández, muchas gracias como siempre. Gracias por ilustrarnos. Al contrario, gracias por la invitación. Integrante de la Comisión Técnica de Investigación Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México. Tengo que hacer una pausa, pero no se vaya, regresamos con más información en Agenda QR.